Cuando escuchan chica rusa, ¿qué se imaginan? Una chica con pelo rubio y ojos azules, ¿cierto? Pero no siempre es verdad. Hay mucha diversidad étnica y geográfica en Rusia. Hola a todos, me llamo Victoria y voy a contar sobre la vida en Rusia. Rusia es el país más grande de todo el mundo. Y claro que las mujeres no siempre se ven así. Es un estereotipo. Y claro que hay mujeres con pelo rubio como yo, pero esto no es tan común. Y ahora yo les cuento y muestro cómo se ven las chicas rusas de verdad. Y también cuento un poco sobre el carácter, porque puede ser que no se imaginan que las mujeres rusas son más fuertes que se ven. Rusia no es solo Moscú y San Petersburgo. Rusia es gigante. Empezamos por Tatarstán. Una cosa, Tatarstán es parte de Rusia, últimos 500 años, desde Iván el Terrible. No se equivocan con Uzbekistán, Kirguistán, Kazajstán, con otros países de ex Unión Soviética. Pero Tatarstán, Bashkortostán, sí, esto es Rusia. Y las personas en Tatarstán usualmente no se ven como yo. Aquí las chicas rusas usualmente tienen el pelo oscuro, los ojos oscuros y también son musulmanas. Hace 500 años Iván el Terrible añadió esta parte a Rusia. Decidió construir la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja. Desde este tiempo, Tatarstán es parte de Rusia. Siberia, la parte más fría del mundo, y también Yakutia. Durante el invierno aquí son menos 50 grados centígrados. Las mujeres aquí se ven así y tienen caras muy diferentes que se imaginan y también son rusas. Las mujeres aquí son increíblemente fuertes porque viven en la zona climática más posible fuerte y fría. Sur de Rusia, Kalmykia. La única región de Europa donde practican budismo. De Kalmykia se ven así. Y dime en los comentarios, ¿esperabas esto de Rusia? Sí, las mujeres son muy diversas y todas son hermosas. En Rusia hay 3 religiones principales: ortodoxos, islam y también budismo. ¿Cómo se ven las mujeres de Cáucaso? Tienen una belleza increíble, con mucha fuerza. Las eslavas. No sé por qué dicen que son más hermosas porque tienen pelo rubio, ojos azules, claros, y muchas veces tienen cara simple. Parece que a muchas personas encantan las mujeres eslavas porque se ven muy femeninas. Las mujeres de Karachaevo-Cherkesia está en Cáucaso, una de las mujeres más hermosas del mundo. Iván el Terrible quería casarse con la mujer de esta parte. Y también Alexander Pushkin, el poeta más importante de Rusia, muchas veces describía las mujeres de esta nación. Bashkiria está cerca de Tatarstán. También Bashkiria a veces se llama Bashkortostán. Aquí las mujeres tienen labios muy grandes naturalmente y ojos muy grandes, las pestañas largas, y piel es muy blanquita. Y esto en contraste con ojos oscuros se ve muy hermoso. Buriatia está en Siberia. En Buriatia las mujeres tienen ojos muy profundos. Y no sé, nunca prestaba atención a esto, pero hay muchos modelos, actrices, cantantes que son de esta parte de Rusia. Tienen un talento, pues. Mordovia es una parte de Rusia donde las mujeres también son bonitas. Tienen la piel muy clara y también ojos claros. Y hay modelos de Rusia que son de esta parte. Son reconocidas en todo el mundo. Aquí les muestro un ejemplo de una mujer de Mordovia. La hermosura de una persona es algo subjetivo. Para uno es hermoso, para otro no, y al revés. Por eso, como decimos en ruso, la hermosura está en los ojos, el que mira. Dime en los comentarios, ¿qué nación rusa te encantó más? Estoy segura que cada uno tiene su opinión. Puede ser que alguna vez escuchaban los kazakos, kazachok, que bailan muy bonito y también cantan, y las mujeres se ven también muy hermosas. Aquí les muestro cómo se ven. Y claro que también hay muchas mujeres con el pelo rubio, en todas partes hay,
pero no es el gran porcentaje de las mujeres. A veces tienen pelo rubio, rojo, negro, marrón, etc. Hay mucha diversidad de rusas, pero hay lo que nos une, el carácter. Las mujeres rusas son muy fuertes y no es por bien. Muchas veces es por las guerras, por muchos conflictos, por muchas revoluciones, y eso nos hizo ser muy fuertes. Por eso, antes de hacer una relación con rusa, tienen que saber cómo es. A pesar de que el carácter es fuerte, dentro siempre somos con corazón muy caliente. Una cosa que tienen que saber sobre carácter ruso: el carácter usualmente no es tan fácil. La mujer puede ver muy tranquila, pero siempre sabe lo que quiere, siempre dice su opinión. Pero la mujer rusa usualmente no espera un príncipe en caballo blanco, como decimos en Rusia. Quiere siempre un hombre fuerte cerca y para que tengan iguales ideas juntos y avancen juntos. A nosotros nos encanta cocinar, nos encanta cuidar los niños, nos encanta tener la casa acogedor. Y sí, de verdad dicen que las mujeres rusas, como las esposas, son muy buenas. Dime en los comentarios, ¿qué quieres saber sobre las chicas rusas? ¿Cómo pasan las citas? Como hay tantas partes diferentes de Rusia, también tenemos mucha variedad de comida. Pero una cosa, casi toda la comida no es picante. La excepción es que a veces en Cáucaso hay comida picante, pero en otras partes no. Por ejemplo, en Tatarstan cocinan echpochmak. Se ve así. Y es absolutamente delicioso. Hay cosas diferentes dentro. Carne, manzanas. En Siberia cocinan casi lo mismo, que se llama pirozhok. Y sí, parece un poco, pero tiene sabor diferente. Las abuelas usualmente cocinan mucho estas cosas. Escuchaban sobre el lago Baikal. Es increíblemente bonito. Y aquí cocinan bozy y también buze. Se ven como los pelmenis típicos rusos, pero más grandes y con más carne. ¿Alguna vez han probado una comida típico rusa? Por ejemplo, bor. Un dato curioso: en Rusia hay más mujeres que los hombres, y por eso siempre los hombres son los que eligen. Y muchas veces una mujer inteligente, bella, trabajadora no puede encontrar el esposo. Yo quiero saber, ¿qué les interesa saber sobre Rusia, sobre Moscú, sobre la cultura, tradiciones, etcétera? Ahora conté un poco sobre las rusas, cómo son, cómo se ven, pero claro que no es todo. Y llegando a Rusia van a ver que las mujeres se ven diferente. Un abrazo fuerte de Rusia y de Moscú. Hasta pronto. Пока-пока.